aparecen 2 veces. Aparecen en la parte de arriba con la numeración y no tienen nota en algún caso, y en otro caso aparecen abajo también, y ahí sí tienen la nota. Entonces, les planteo eso para que revisen bien, digamos, antes de decir que no tienen nota o antes de tomar una decisión de ir a hacerse el examen. Porque en el listado van a estar con nota los que se metieron al examen, ya sea que aparezcan arriba o aparezcan abajo. Ahora, ¿por qué aparecen algunos 2 veces? Se da la aparición de 2 veces porque cuando registraron los datos de ustedes, no sé si ustedes los registraron o los registró otro. El tema es de que pusieron, digamos, un correo, y cuando han estado tratando de entrar a Moodle, han tratado de entrar con otro correo. Y digo un correo y otro porque con el hecho de que uno ya no le ponga un punto, ya es otro correo. Puede ser que sea el mismo, pero en la primera ocasión se les olvidó ponerle alguna característica, y entonces a la segunda ocasión quieren entrar con el correo tal como ustedes lo consideran. No está registrado así. Entonces puede ser que esté registrado con alguna variante o de repente realmente es otro correo, ¿verdad? Y entonces por eso tuvieron algunos problemas para ingresar, no es otra razón. Y al forzar la cuestión les hicieron otro registro de datos que lo que hace es que aparezcan 2 veces. Pero eso no afecta en nada porque de todos modos las notas hay que pasarlas al registro de la Facultad de Procesamiento de Datos, de ahí sí solo aparecen una vez, ¿verdad? El problema es para el docente porque tiene que, digamos, verificar todo ese tipo de cosas y que no haya error a la hora de pasar las notas, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al tema de los que no les aparece, que es un buen número de carnet, yo hablé el día de ayer con el ingeniero Monroy, me dijo que iba a hacer una revisión, y no sé cómo se pueda llamar eso, parece que vuelven a repasar los que están registrados, y automáticamente eso lo hacen en el archivo de procesamiento de datos, y obviamente afecta al otro archivo, y entonces el otro se actualiza. Hoy en la mañana vi y no hay ningún cambio. No sé si no lo haya hecho, o, digamos, aunque lo haya hecho, no se hizo ningún cambio en el registro de Moodle. De todos modos, el hecho de que se haya hecho cambio o no se haya hecho cambio, si ustedes aparecen ahí con nota, obviamente la van a tener en el momento que yo reporte los cuadros, ¿verdad? Entonces, lo que los quiero invitar es a que miren bien el listado para, digamos, constatar si están o no están, ¿verdad? No que a la primera miren y ya no se encontraron, no buscan abajo y ahí terminó todo. Puede ser que estén abajo, que abajo esté otra vez su nombre y ahí sí tengan nota, ¿verdad? Y les digo, van a aparecer en ese listado los que se hayan examinado. Y van a aparecer porque este sistema no es como en el caso de formulario Google, que hay que mandar el archivo. Aquí no. Aquí, si ustedes entraron al archivo y empezaron a trabajar y en eso se cerró el examen porque se les fue la luz o porque se les terminó el tiempo, el sistema les toma lo que han hecho. No es una situación de que no se terminó un proceso y por eso no va a ser enviado. Eso no sucede acá. Es un sistema muy bondadoso en ese sentido que toma lo que se ha hecho, ¿verdad? Entonces, lo que sí tienen que verificar es, antes de hacerse el examen, los que tengan, digamos, no encuentren su nota, verifiquen bien. Y de todos modos, si quieren, los que tienen duda, después de la clase me pueden llamar, yo en un lapso de unos 10 minutos les puedo ver porque ya tengo localizados aquí a la mayoría, ¿verdad? De los que se duplicaron. Bueno, con esta aclaración, entonces vamos a empezar la clase. Licenciado, buena tarde. Buenas tardes, compañero.
Yo le tengo una consulta, esto es aparte de lo de las notas. Cuando usted pasó una de las diapositivas de las actividades de enseñanza del curso, en el inciso 6 dice visita obligatoria para todos los estudiantes. Dice que es la segunda quincena del mes de septiembre. ¿Esta se realizará este mes o ya no? Yo no pasé algo de eso, alguna nota de esa naturaleza. ¿Cómo es que dice de que? Dice, en las diapositivas, en las primeras que pasó, en la primera dice actividades de enseñanza-aprendizaje. 1, clase magistral. 2, lecturas obligatorias con la respectiva prueba de comprobación. Luego dice asistencia obligatoria y ponderada a conferencias. 4, desarrollo de laboratorios. 5, trabajos de investigación en grupos. Luego dice 6, visita obligatoria para todos los estudiantes de este curso a los ingenios de la industria azucarera de la costa sur del país, cuya dirección y coordinación estarán a cargo de la jefatura del Departamento de Derecho Laboral, la cual deberá realizarse en la segunda quincena del mes de septiembre del año. Mire, compañera, yo cuando el primer día de clase les hice una explicación de lo que decía el programa. Y eso que usted me está refiriendo es parte de lo que tiene el programa. Yo les trasladé, digamos, en esa clase les presenté lo que pretende el programa y qué era lo que decía que había que hacer. Pero ahí también les comenté qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Eso no es de que yo diga esto es todo lo que se va a hacer. No, yo les presenté el programa que tenía el curso. Eso ustedes lo pueden ver con bajarlo de los datos de la facultad, ¿verdad? Pero yo lo que hice fue tomar alguna información de lo del programa para que ustedes lo conocieran y por lo menos tuvieran una idea de qué es lo que pretende el programa. A eso se refiere eso que usted está diciendo. Ok, sí, porque mi duda era si esto sí se iba a realizar o no se iba a realizar, ¿verdad? No, mire, compañera, en ese momento cuando les hablé de ese tema, les dije que se podía realizar y que no se podía realizar. O sea, a esas alturas yo le empiezo a explicar que, digamos, qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es clases, digamos, de esa naturaleza, porque no son ni magistrales, ¿verdad? Y vamos a tener una comprobación de lectura, pero eso se lo diga en su oportunidad. Eso está en la primera clase, ¿verdad? Yo le digo, eso se le hizo como una parte introductoria cómo iba a ser el curso, pero repetir a estas alturas eso, estaríamos perdiendo tiempo. Sí, licenciado, yo le entiendo, ¿verdad? Pero esa era una pregunta porque como la universidad ya se abrió, entonces puede ser de que también regresemos a clases presenciales, ¿verdad? Entonces era por eso una pregunta, ¿verdad? Pero no hemos regresado a clases presenciales y yo pienso que ya teniendo algún cambio podemos ver qué se puede hacer o qué no se puede hacer. A estas alturas no podemos decir que vamos a poder hacer tal cosa porque ni siquiera hemos regresado a clases presenciales, ¿verdad? Si será porque no tenemos las condiciones en la unidad académica o no, eso es otra cosa, pues. Pero las autoridades hasta este momento lo que han dispuesto es que se abre para lo que son las oficinas administrativas y ni siquiera está abierto al público. O sea, ahí no pueden ni profesores ni estudiantes ir a averiguar a la U porque no hay ingreso para todo. O sea, no podemos decir que hemos regresado. En el momento que regresemos, pues posiblemente pueden haber cosas que se pudieran hacer. De mi parte, esas excursiones al interior y todo, yo consiento que no nos dejan mucho. Y eso se los dije en su oportunidad. ¿Verdad? No nos dejan mucho porque no es una cuestión ordenada. Imagínese usted que en esta clase somos 255, 56 con el profesor. No podemos tener la idea ni siquiera que haya unos 200 que vayan a ir. Porque hay muchas razones, algunos por razones
ocupacionales, por razones familiares, porque eso se tendría que hacer fuera del horario de clase. Eso no se puede hacer en el horario de clase. En el horario de clase es mi tiempo y ahí sí les puedo yo pedir ciertas cosas. Pero fuera de ese horario, a veces tiene que medir uno qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo les digo, en este caso, eso lo veo yo muy difícil. ¿Verdad? Está bien, gracias. Vaya, a servirle. Bueno, vamos a retomar la clase, compañeros. El día anterior habíamos hablado de la asamblea, me recuerdo yo. No platicamos de todas las atribuciones de la asamblea, pero yo les platiqué de lo que era necesario para que se pudiera realizar una asamblea, ¿verdad? Les hablaba de asistencia en la cantidad necesaria de gente para poder considerar la asamblea válida, y es lo que se llama quórum. Entonces les hablé de un quórum que le llaman regular o normal, y es el quórum de cierta cantidad. Puede haber un par de asambleas que requieran un quórum más elevado. También les hice referencia de que las decisiones se toman por mayoría de votos de la asamblea reunida, pero hay dos casos que están ahí que se toman con una mayoría especial, ¿verdad? Y luego pasamos a hablar de lo que era el comité ejecutivo. Yo me recuerdo que les puse un problema en cuanto a la representación, ¿verdad?, del comité ejecutivo. Y entonces ya con lo que ustedes leyeron, un compañero ahí que hizo referencia, o compañera, no me recuerdo, digamos referencia al hecho de que el sindicato no puede nombrar mandatarios, porque no le puede delegar a otra persona que no sean los miembros del comité ejecutivo la representación del sindicato. Y digo una persona que sea ajena a los miembros del comité ejecutivo del sindicato, porque la representación la tienen todos. Y yo les hice referencia, si un sindicato tiene 9 directivos en el comité ejecutivo, los 9 tienen la representación. Es decir, que para un acto determinado tienen que estar presentes los 9. Por eso mismo la ley ahí refiere que la pueden delegar en una sola persona, ¿verdad? También todo eso está en el Código de Trabajo, en la parte del artículo 223. Platicamos también sobre el hecho de que, digamos, un sindicato haya sido autorizado o esté en el proceso, no autorizado, sino en el momento que esté en el proceso de reconocimiento, se le ocurre a los fundadores del sindicato pedir ciertas cosas, y hicimos la reflexión sobre el artículo 217, ¿verdad? Y entonces vimos que ahí en ese artículo dice que no puede realizar ninguna actividad fuera de las que correspondan a cumplir los requerimientos que haya necesidad de que desarrollar para que les autoricen o les reconozcan el sindicato, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes que el ministerio pide que se celebre otra asamblea para que se nombre tal y tal cosa, pues tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero eso es relativo al proceso administrativo de reconocimiento del sindicato. Fuera de eso no se puede hacer nada. Eso también lo hablamos. Y luego comentamos en su oportunidad qué sucedía si el sindicato en un momento dado le ponían muchos premios. Y yo les comentaba la idea, por lo menos lo que yo recomendaba era que se buscara la forma de presentar la papelería lo mejor planchadita posible para que hubiera menos premios, ¿verdad? Y en la medida en que se presentaran los premios, aunque fueran cosas que les dijera yo que uno considerara, digamos, improcedentes, si se podían cumplir, hacerlas, porque era una forma de agilizar el proceso de reconocimiento del sindicato, ¿verdad? Bueno, ya está reconocido el sindicato, y entonces ya una vez lo reconocieron,
reautorizaron los estatutos y ordenaron su inscripción. Después de eso se hace la inscripción, el sindicato elige nueva junta directiva o nuevos miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Está ahí también. Y ese es el comité ejecutivo definitivo, porque el anterior era el que se llamaba provisional. Bueno, ya tenemos la vida de un sindicato, ¿verdad? Y entonces viene y dice qué actividades puede realizar el sindicato. Y las actividades están en el artículo 214. Y por el otro lado, en el 225, dice las obligaciones que tiene el sindicato. Entonces yo quiero invitarlos, como son dos cosas de hacer, ¿verdad? De hacer del sindicato. El sindicato como persona jurídica. No veamos el sindicato como los directivos que están frente al sindicato como la persona jurídica. Y si alguien es parte del sindicato, no le cabe decir los del sindicato diciéndolos que directivos, él también es del sindicato, ¿verdad? El sindicato es toda la unidad. Alguien los representa, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es de hacer de la persona del sindicato, yo quisiera que lean el artículo 214 y luego el 225. No que los lean de una forma así profunda, los lean de una manera somera para ver más o menos de qué cosas tiene un artículo y el otro. Y encontramos qué diferencia hay entre las actividades y las obligaciones, ¿verdad? Y bueno, entonces yo les voy a dar un poquito de tiempo y que el primero que tenga una idea, pues me avisa y empezamos la clase. Aquí los estoy esperando.
¿Será que no hay alguien que haya leído ya el artículo, compañero? Licenciado, usted mencionaba las diferencias entre ambos artículos, ¿verdad? Sí, ¿qué diferencia encuentra usted? Por lo que yo leí, siento que el artículo 225 de las obligaciones es como que ellos dan, por decirle así, todos los, permítame, licenciado, que tengo. O sea, dan un informe de todos los gastos que ellos realizan y de las actividades que hacen. Y en el caso de las actividades, es más que todo para beneficio de los trabajadores, todas las actividades que ellos puedan realizar. No sé, digamos, de que vamos a describir qué hay en una cosa y qué hay en otra, sino qué hay de diferencia de esencia entre unas y otras. Las del 214 con las del 225. ¿Qué diferencia de esencia hay ahí? Licenciado, disculpe. Quizá en el artículo 214 habla de las cosas que puede hacer un sindicato, pero en el artículo 225 son las que debe hacer obligatoriamente. Esa es una buena observación, ¿verdad? O sea, las del 214 son cuestiones potestativas. Puede hacerlas o no puede hacerlas. En el 225 no son cuestiones potestativas, son obligaciones que tiene que cumplir ante el Estado. Cuando uno, por ejemplo, está obligado a hacer una declaración, por ejemplo, de la SAT, no tiene la opción de decir si yo quiero la hago, si no quiero no la hago. Que si pasa el tiempo y toda la cuestión y se da cuenta que no la hizo, no solo lo multa, sino que de todos modos tiene que hacerla. Ese es el caso de las obligaciones, ¿verdad? ¿Qué otra diferencia encontramos ahí? Yo siento que cuando ustedes regresen a clases presenciales van a tener problemas porque van a tener que contestar preguntas, no es de escoger respuestas. Y yo siento que tienen que entrar a hacer análisis de todo lo que van aprendiendo, ¿verdad? En el caso del 214, son cuestiones internas del sindicato. Todas las cuestiones que hay posibilidad de hacer ahí son, digamos, actividades en beneficio de los afiliados del sindicato. O sea, es para lo interno del propio sindicato. En tanto que en las del 225 son cuestiones externas, ¿verdad? Es hacia el Estado. Yo les hago esta reflexión porque más adelante van a ver ustedes, digamos, de que el incumplimiento de ciertas cosas pues puede dar lugar a Lick, perdone, buenas noches, perdón sí, que lo interrumpa. Fíjese que sí habían compañeros que le querían comentar ahí lo de los artículos, estaban levantando la mano, pero me imagino que como usted nos comentaba el otro día, pues no podía observarlos. Entonces ellos estaban esperando pues que les autorizara a hablar. Dentro de ellos creo que estaba el compañero Milton y creo que había otra persona más que sí querían comentar. Entonces me imagino que por eso no pudieron comentar, que ellos estaban esperando que usted les autorizara el comentario, licenciado, nada más. Gracias por la información. Yo les estaba insistiendo, yo no miro el cuadro donde aparece la levantada de mano y las otras opciones, porque si le pongo el signo del ¿cómo se llama? El que me está dando la imagen aquí, prácticamente me desaparece la pantalla y yo no sé si a ustedes se les desaparece ahí también, ¿verdad?
o sea, la diapositiva que tengo no me aparece. O sea, yo puedo ver eso, entonces miro todos los cuadros de los alumnos, pero no me aparece la presentación. Y entonces yo tengo el problema de que si yo hago eso, quito la presentación que les estoy sirviendo a ustedes, ¿verdad? Entonces, gracias por la aclaración, pero yo sí no veo cuando están levantando la mano o están... No, aquí conmigo traten de meterse de una vez. Disculpen que sea así, pues, pero el hecho es, como les digo, yo el sistema que tengo no me da chance a ver que alguien ni me esté escribiendo ni nada, solo, digamos, si yo cambio eso, de alguna manera quito la presentación, ¿verdad? Ese es el caso. Bueno, el tema es que les digo que, digamos, es importante que tengamos la diferencia esa entre actividades y obligaciones, porque, digamos, cuando uno hace preguntas y todo, muchas veces los alumnos fácilmente las confunden o creen, digamos, llenar con, digamos, unas las otras, y no es así, ¿verdad? Tenemos que tener claro para qué sirven unas y qué función tienen y qué función tienen las otras, ¿verdad? Y vayamos a los siguientes artículos. Tenemos ahí el artículo 232 y el 233. Se refieren a las instituciones de la fusión de sindicatos y la federación de sindicatos, que son actividades que pueden hacer en función de fortalecerse o de consolidarse los sindicatos, ¿verdad? Entonces, leamos esos dos artículos y busquemos qué diferencia hay entre una actitud y la otra. Y por favor, si alguien quiere hablar, de una vez hágalo, no espere que yo le dé luz verde, porque no miro acá eso. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo estaba verificando en los artículos de fusión de sindicatos en el 232 y la federación de sindicatos en el 233, y la primera diferencia que yo logré identificar entre ambos es la limitante de sindicatos que se tienen que solicitar para conformar el mismo. En el 232, la fusión de sindicatos nos dice que tienen que ser 2 como mínimo o más. Y en la federación o las confederaciones nos indica que como el mínimo tienen que ser 4 sindicatos para poder formar una federación. Sí, fíjense que les quiero contar de que eso que haber puesto 4, digamos, en el segundo caso, eso fue una cuestión, siento yo, un tanto caprichosa, porque antes estaba igual, o sea, 2 o más sindicatos podían formar una federación, porque tal vez el mínimo, digamos, es importante, pero es más importante, digamos, el hecho de que deja abierto, ¿verdad? Entonces, se pueden funcionar 2 sindicatos, como se pueden fusionar 3 o 4, ¿verdad? Esa tal vez puede parecer una diferencia, pero no, en esencia no es una diferencia, ¿verdad? Que los comente, hay otras más ahí, ¿verdad? Licenciado, fíjese que en el artículo 232, en el segundo párrafo, menciona de que al momento en el que estos sindicatos hacen la fusión, inmediatamente tienen que ordenar la cancelación de sus inscripciones para que, pues, supongo, porque no conozco el tema, pero para formar una nueva personalidad jurídica. Y en el artículo 233 no lo menciona. Supongo que los sindicatos siguen manteniendo su personalidad jurídica con la que iniciaron. En esencia esa es la diferencia, porque en la fusión prácticamente desaparecen los sindicatos que se fusionan, ¿verdad? 2 sindicatos se fusionan y desaparecen y se forma un tercero. En el caso de la federación, 2 sindicatos o más, 4 sindicatos o más se integran para formar una asociación de sindicatos, ¿verdad? Ahí no dice así propiamente, pero eso es porque, digamos, más adelante refiere a las confederaciones
y habla de 4 federaciones o más forman una confederación, ¿verdad? Licenciado, Sí, perdone que le interrumpa. Entonces, en la fusión, digamos, no se adhiere el uno al otro y queda con el nombre de uno de los dos, sino que es ya una entidad nueva. es una entidad nueva. Tal vez lo que a veces, yo hago reparo en esto para que nosotros tengamos clara la figura en el derecho laboral, porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos visto que se han fusionado bancos, por decirles algo, normalmente un banco absorbe al otro, ¿verdad? Son raros los casos, por ejemplo, así como el GIT y Continental, que ahí mantuvieron los nombres de los 2 bancos que se fusionaron. Pero normalmente en las fusiones casi siempre un banco está, digamos, absorbiendo al otro. Ahora, ¿por qué lo hacen así? Para evitarse todo el papeleo en el ámbito mercantil, ¿verdad? En el caso de las federaciones podríamos tomar como ejemplo también lo que fueron las cooperativas Micope, porque en algún momento cada lugar tenía como que una cooperativa determinada, pero como que cada uno iba alineado bajo algún reglamento, algún tipo de directrices. Pero cuando hicieron la fusión directamente como Micope, ya se volvieron una sola. No sé si podría ser también un ejemplo que se podría ser, pero recuérdense que las cooperativas tienen su propia ley, ¿va? O sea, hay su propia ley, entonces tienen sus propias reglas. No, en el caso de los sindicatos, nosotros debemos entender de que la federación es una asociación de sindicatos. Y de hecho, ahí no dice exactamente, pero tiene el mismo proceso de creación del sindicato. O sea, lo que vimos en constitución del sindicato, más o menos, la federación es una réplica de eso. Claro, con algunos cambios, ¿verdad? Pero en este caso, cada sindicato va a actuar como una persona, como en el caso de cuando se está constituyendo el sindicato, cada uno de los afiliados, pues igual en la federación, cada sindicato va a actuar individualmente, ¿verdad? Para constituir una asociación. La idea es prácticamente organizar a los trabajadores de una manera masiva, ¿verdad? En la clase anterior alguien decía que no entendía cuál era la idea de constituir federaciones o confederaciones. Yo le decía algo simple. Digamos, si no tenemos la idea clara, porque de alguna manera hemos sido muy influidos por el individualismo que nos bombardea todos los días, entonces si no tenemos claro que el concepto de que la unión hace la fuerza, no entendemos la figura de la federación ni la confederación, ¿verdad? Porque cuando ustedes, por ejemplo, hacen una pequeña investigación de los inicios de los sindicatos, van a encontrar, por ejemplo, que a nivel sindical se mira se tiene como un triunfo el hecho de que en tal congreso se reunieron tantos sindicatos, que se formó una federación de tantas organizaciones sindicales. O sea, la pretensión es tener, mientras se tenga más organizaciones, pues se tiene más trabajadores integrados en un movimiento. ¿Qué pretensión tiene la federación o la confederación? Cuando se hace ahí dice que, por ejemplo, en el caso de los sindicatos que se fusionan, habla de sindicatos más o menos de la misma naturaleza. Y eso es plausible porque imaginen ustedes que se van a unir, se van a fusionar 2 sindicatos y uno es de una empresa y otro es de otra empresa. Posiblemente proceda si las empresas tengan alguna relación, ¿verdad? Pero si no la tuvieran, ya tendría un poquito de complicación. Y, digamos, es de pensar, por ejemplo, si los 2 sindicatos, ¿qué les digo yo? En el ICS existen como 6 sindicatos y decidieran fusionarse 3 para formar un solo sindicato, van a tener más afiliados y toda la cuestión va a ser un poquito más fuerte. Eso es lo que se pretende. Entonces, pero ahí hay una cosa común. Es la misma entidad donde están existiendo los sindicatos. Por eso es que, digamos, va a funcionar un solo sindicato, pero con trabajadores más o menos de similares condiciones. En la federación ya no dice eso.
porque la federación no establece propiamente que los sindicatos que forman una federación todos sean de la misma clase, no lo dice, pero en la práctica, digamos, sí sucede así. Y sucede así porque las federaciones, por ejemplo, se integran para, digamos, hacer planteamientos que son comunes a todos los sindicatos, normalmente. Cuando yo fui dirigente sindical, había más o menos como unos 10 sindicatos bancarios, 10 o 12 por ahí. Habían 2 sindicatos de aseguradoras. Y entonces la FESER es la federación posiblemente más fuerte de aquella época. Y tuvo una vigencia así tal vez como unos 20, 25 años así de consistencia. Y se llamaba FESER porque decía Federación Sindicatos de Empleados Bancarios y de Seguros. Ahora, ¿qué tenía en común eso? Que si un sindicato de un banco estaba planteando una lucha y era alguna lucha que consideraban los demás sindicatos de federación la apoyaban, podían hacer pronunciamientos y cuestiones, porque estaban dentro del mismo ámbito, ¿verdad? Incluso pronunciamientos tal vez es lo primero que sucede en el ámbito de la lucha sindical, pero más adelante cuando empiezan a hacer ciertas presiones, imagínense ustedes que en una federación hay por un lado sindicatos de los almacenes, por ejemplo, de los comercios, y en la misma federación se fusiona un sindicato de trabajadores de extracción de basura, por ejemplo. ¿Qué cosa en común tienen unos y otros? No tienen mucho en común, ¿verdad? Para efectos de hacer planteamientos no tienen cosas en común. Entonces, aunque la ley no diga que tienen que tener cierta naturaleza común o ciertas cuestiones en común, por la necesidad de los planteamientos que hacen, sí las federaciones van agrupando trabajadores, digamos, que se desempeñan dentro de ciertas áreas, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, las grandes federaciones de Europa y toda la cuestión, hablan de los trabajadores ferroviarios, por ejemplo. Ahí están hablando de sindicatos de diferentes empresas que prestan el servicio de transporte ferroviario, porque de repente no es una sola, sino que si hablamos de Francia, por ejemplo, posiblemente hay una en Lyon, hay otra en París, hay otra en, qué sé yo, Marsella, digamos, pero a la hora de hacer un planteamiento, lo van a hacer todos. Eso es lo que pretende a través de la federación, ¿verdad? Entonces les digo, aunque no diga ahí que tienen que tener relación, normalmente sí la buscan. Y sí la buscan porque es lo más conveniente, ¿verdad? Eso lo tenemos que entender nosotros como una cuestión de que la organización sindical no se conforma solo por tenerla de adorno, solo porque exista nada más, no. La organización sindical se crea para tratar de que los trabajadores busquen salidas a sus problemas, ¿verdad? A los que tienen. Y de alguna manera vayan tratando de atajar ciertas cosas o ciertas prácticas que en un momento dado son muy perjudiciales a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, por decirles algo, en la actualidad los trabajadores del Estado, tal vez una de las cosas más perjudiciales son los problemas de utilizar los diferentes renglones de contratación, porque hay ciertos renglones que no les dan cabida a los trabajadores para participar de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer cierta estratificación. Si los trabajadores en un momento dado empezaran a buscar la manera de ver cómo bloquean todo eso, lo podrían lograr posiblemente a nivel de trabajadores del Estado, pero es un proceso bastante largo. Y para eso es que sirven precisamente ese tipo de organizaciones grandes, ¿no? Si no arreglan un problema, por lo menos le encuentran ciertas salidas a lo más común o van buscando la forma de minimizar el problema, ¿verdad? Esa es la orientación o la idea de la federación sindical. En tanto que la fusión es
para integrar sindicatos que en un momento dado están dentro del mismo ámbito y les conviene más formar un solo sindicato. Puede ser por diferentes razones. Imagínense que los dos sindicatos están viendo que se están muriendo porque cada vez tienen menos afiliados o qué sé yo, y encuentran conveniente unirse para dar un nuevo rumbo a las cosas, ¿verdad? Como les digo. Licenciado. Adelante, compañero. Esto podría ser como semejante a la fusión de partidos políticos. Sí, sí, igual, mismo podría ser, ¿verdad? Ahora, igual los partidos políticos, si en un momento dado pretenden, digamos, integrarse, hacen las coaliciones, ahí no es digamos, una fusión. Ahí se mantienen y se separan en el momento que quieren, ¿verdad? Pero lo hacen para hacer un trabajo conjuntamente. No, aquí en la fusión de los sindicatos, si pensemos en el hecho de que los sindicatos que venían desaparecen. Puede ser 2, 3, qué sé yo, los que sean. Que es una figura que no se utiliza para fortalecer el sindicalismo, también es cierto. ¿Por qué no se utiliza para fortalecer el sindicalismo? Porque hay mucho egoísmo a veces de los mismos directivos, ¿verdad? Su ego personal no les hace ver que en un momento dado hay más desgastes estando aislados y siendo grupos un poco fuertes, o están pensando en beneficios personales de cada uno. Ese es el tema, pero la pretensión de la fusión es esa, ¿verdad? ¿Sí, compañero? Con esto de la fusión, al momento de que se unen los sindicatos para nuevamente elegir a los representantes, se tiene que hacer desde cero nuevamente. Sí, porque aparece un nuevo sindicato. O sea, los sindicatos que habían prácticamente ya desaparecieron, porque ahí mismo dice que desaparecen, cancelan la personalidad jurídica de esos sindicatos, aparece otro. Le digo, digamos, la doctrina lo que previó ahí el hecho de fortalecer los sindicatos que en un momento dado están débiles. Esa es la pretensión. Como le digo, que en la práctica no se dé, no es que, digamos, haya fracasado la institución. Sencillamente, los grupos de trabajadores a veces tienen mucho egoísmo entre ellos, entonces, y por intereses personales, por muchas razones, puede suceder, ¿verdad? Y no perciben, digamos, como una política apropiada. Pero lo que quería yo de alguna manera es que ustedes tengan diferencia qué es lo que se logra de una forma y de la otra, ¿verdad? Porque en la federación los sindicatos siguen existiendo independientemente, ¿verdad? En la federación van a asistir en las reuniones y toda la cuestión y van a tomar acuerdos y posiblemente habrá sindicatos que estén de acuerdo y los tomen y otros que no, porque puede ser así. Licenciado, pero las federaciones y confederaciones, esto del 233, por ejemplo, ellos se unen con el fin como de obtener mayor fuerza para sus peticiones. Así es. Como el fin. Así es, definitivamente. Para hacer planteamientos más concisos. Imagínense ustedes, por ejemplo, que cada año tienen que elegir un representante ante la OIT. Yo nunca participé en una cuestión de esas en aquel tiempo. Digamos, había muchas cuestiones de, ¿qué les dijera yo? Tal vez un poco riesgosas, ¿verdad? Entonces, uno buscaba la forma de participar en ciertos aspectos que en un momento dado se protegiera, porque es la época que yo les hablo, la época de la persecución más fuerte en Guatemala, ¿verdad? Pero en la actualidad, digamos, los sindicatos participan en la integración de la dirección de LEICS, en la comisión de alfabetización, en la integración del INTECAP, del IRTRA, y podríamos mencionar en varios lugares, pero tal vez la más importante es la de tener un delegado en la OIT.
y el IX. Imaginen ustedes, por ejemplo, que para nombrar ese delegado tiene que haber un proceso de elección que ahora sí ya se ha depurado. Antes no lo habían depurado. El ministerio de alguna manera convoca a los sindicatos y no es lo mismo que, digamos, participe una federación con tantos sindicatos que un sindicato independiente, ¿verdad? Obviamente el representante de una federación está representando a 10, 20 sindicatos, ¿verdad? El representante de una confederación, si esa confederación, qué sé yo, tiene más, tiene 50 sindicatos, digamos, tiene más votos en un momento dado para decidir eso, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los temas que podríamos decir para cuestiones formales, pero también para cuestiones de tipo de pretensión, de tipo de mejorar condiciones de trabajo, ¿verdad? Porque esa fue inicialmente la intención de formar federaciones y confederaciones. Hace como unos 4 meses vio, por ejemplo, en el caso de Francia, que habían manifestaciones y todo, más quizá, tal vez más, hace como un año, más quizá, propia pandemia. Estaba levantándose la pandemia en Francia y era el problema de que estaban subiendo la edad para poder jubilarse, ¿verdad? En Alemania ya la tienen en 65 años, pero en Francia todavía la tienen en menos de 65 años y se las quieren subir más. Y entonces, ¿ustedes creen que solo era una cuestión así aislada, que los sindicatos hicieron tan fuertes manifestaciones y al final detuvieron un tanto eso? No, eso es a nivel de organizaciones de muchos sindicatos, ¿verdad? No es una cuestión de un solo sindicato y otro que apareció y dice, no, eso son cuestiones bien organizadas. Entonces les digo, hasta el momento en esos países se da con más frecuencia porque, digamos, ¿qué les dijera yo? La aceptación de los movimientos obreros, digamos, es más tolerante. Y es más tolerante porque no van a ver solo lo dañino, van a ver lo beneficioso también, ¿ya? Y se va a ver lo beneficioso también porque incluso a veces los mismos sindicatos ayudan a proteger ciertos intereses internos del país. Hace unos 15 años, por ejemplo, McDonald's tiene tiendas en todo el mundo. Y entonces había problemas en Alemania porque McDonald's quería imponer ciertas regulaciones, ciertas prácticas laborales en Alemania. Y ahí los sindicatos fueron los que le dijeron que no. Y entonces, obviamente las autoridades alemanas no ven eso como una cosa negativa, lo ven como una cuestión de mantener cierto orden, que nadie venga a interferir y hacer lo que quiera en Alemania. O sea, digamos, es otra forma de ver las cosas, ¿verdad? Y les digo, ver el contexto. En el caso nuestro es un país donde hay mucho egoísmo y cada quien solo mira el derecho de su país. Entonces cuesta entender todo esto, cuesta comprenderlo, cuesta asimilarlo, ¿verdad? Ustedes no han sabido, por ejemplo, nunca de que Bélgica haya tenido alguna revolución, alguna guerra civil interna. Y es una monarquía, pero tiene tanto avance social porque, digamos, permite un montón de cosas internamente. Y entonces no es una cuestión que crea una anarquía, sino crea cierto orden de alguna manera, aprovechando todas las fuerzas, ¿verdad? Esa es la situación, ¿verdad? Entonces les digo, el problema a veces no es que no encajen las instituciones aquí como es en nuestro país. Les cuesta tener un desempeño porque va a ser diferente al que se da en otros lados. Se obliga a que, digamos, las instituciones tomen una actitudes diferentes para poder sobrevivir y poder llevar a cabo ciertas cosas. Así está la situación, pero
se los planteo. Yo no es que quiera convencerlos de que el sindicalismo es bueno y que se hagamos los sindicalistas. Yo tuve una vez un problema porque un alumno decía que yo solo de sindicatos y de pacto les hablaba. Pero si ustedes miran el programa es para que se empapen de eso, ¿verdad? Que lo abracen en el momento que sean profesionales y promuevan eso ya será cosa de usted. Pero así como tienen que aprender cómo manejar el derecho penal, el derecho civil, tienen que aprender esto también, ¿verdad? Bueno, ya con una idea de qué es la federación y qué es la fusión y qué diferencia hay entre una y otra, podemos hablar, por ejemplo, que a nivel de los sindicatos, lo primordial o tal vez lo más importante es la negociación. O sea que los sindicatos, lo elemental es ver cómo siempre van o mejorando o manteniendo sus condiciones de trabajo. Y yo les digo que mejorando o manteniendo, porque a veces las mismas autoridades de gobierno permiten, digamos, que no se logren mantener las condiciones de trabajo. Yo les explicaba a los compañeros de la primera hora el caso de que hace unos años, tal vez les dije 4, pero tal vez hace como unos 5, quizás más años, Guatemala aprobó, ratificó el convenio 175. El convenio 175 es para la contratación de tiempo parcial, pero ese convenio nació a instancia de Noruega y Suecia, porque ahí hay personas que por algún proceso judicial han logrado que se les asigne el atender un hijo, por ejemplo, que tiene ciertas limitaciones. Y entonces los exoneran de ciertas cuestiones laborales. Pues habrán seguramente muchos padres, porque han de ser padres y madres en esa situación, y entonces ven lo perjudicial de que no puedan llevar una vida profesional también, y promovieron el convenio 95. O sea que personas que tenían situaciones de esas pudieran contratarse por algunas horas. Posiblemente en Estados Unidos no se ha visto una necesidad de eso porque le han encontrado otra salida, y es lo que le llaman part-time, que a alguien lo contratan 2 horas, 3 horas. Pero ellos lo han manejado de otra forma porque son personas que tienen su jornada de trabajo normal en una empresa y en la tarde se van a trabajar en un restaurante, por ejemplo, o se van a trabajar en un hotel durante ciertas horas, ¿verdad? Pues una situación parecía al part-time que se usa en Estados Unidos, se dio allá, y entonces promovieron el convenio 95. ¿Ven? Ahí estaba, Guatemala hacía un montón de años que quería ratificarlo, los sindicatos se oponían, pero en el gobierno de INE, que ha sido más nefasto en cuestión laboral, se aprobó el convenio y después se empezó a lucharse por ver cómo se hacía el reglamento. Se le tiró al Congreso, el Congreso se hicieron los locos, y bien, entonces el reglamento lo emite el Ministerio de Trabajo. Imaginen ustedes que la Constitución dice que si una persona que tiene una jornada diurna no trabaja las 44 horas a la semana, sino que trabaja 40, 36 o las que sean, de todos modos le deben pagar las 44 porque esa es una garantía constitucional. Y alguien que trabaja 42 horas en la jornada mixta, si trabaja menos de esas horas a la semana, de todos modos le tienen que pagar las 42, y lo mismo con las de 36. Y eso lo dice la Constitución, no lo digo yo, ¿verdad? Entonces viene un reglamento, no puede venir a decir que si usted trabaja, digamos, 4 horas diarias, solo las 4 horas le van a pagar. Eso no puede decir un reglamento. Pero el gobierno lo emitió, digamos, el reglamento supuestamente que está con base en el convenio 175. No jalado porque el convenio no es explícito de todo lo que yo les cuento, ¿verdad? Eso lo conoce uno cuando mira la historia del convenio. Pero el tema es de que
vienen ellos y emiten el reglamento. Se plantea la inconstitucionalidad y todo iba bien hasta que entró la nueva Corte de Constitucionalidad presidida por don Molina Barreto. Unas semanas tenían de estar de magistrados ahí y declaran sin dudar la inconstitucionalidad. Una aberración total, ¿verdad? Pero ¿qué nos evidencia esto? Que los trabajadores no están organizados solo para mejorar sus condiciones, sino que deben organizarse para ver cómo logran mantener ciertas condiciones también. Porque en un momento dado el derecho de trabajo puede ir de regreso, ¿verdad? No es una cosa que tenemos tales condiciones y ya lo tenemos definitivamente asegurado. Eso no es así, ¿no? Porque el derecho de trabajo y las condiciones que se dan en él, digamos, es donde hay más conflicto de intereses. Unos que quieren ganar mejor y los otros que quieren reducir sus costos, ¿verdad? Entonces, y los dos, si ustedes quieren, hacen una reflexión, digamos, razonada de su posición. Y obviamente, conforme a sus razones, cada uno tiene razón, pues, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver eso y en un momento dado también tener cierta posición porque estamos en alguna parte, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando yo les planteo el ámbito laboral y todo, y les digo, la única forma que ha crecido el derecho y el derecho se puede mantener es a través de que el trabajador se organice. En el momento que el trabajador tenga toda la idea de que el sindicato es malo y que no sirve, disculpe, pero se fastidiaron. Y dice que, como decía mi amigo, aún nos jodimos todos ustedes, ¿verdad? Pero así es la situación, ¿verdad? Entonces, en el ámbito laboral, no es solo la organización, sino buscar la forma de la negociación. Y buscar la forma de la negociación a través de los pactos, a través de los convenios, a través de ciertos arreglos, ¿verdad? Y esa es la vía de los sindicatos. Bien. Creo que ¿dónde estábamos? Aquí estábamos. Bueno, ahí tenemos otra figura. Y entonces ya conocemos de la vida, de cómo se formó el sindicato, cuál es la vida del sindicato, cuáles son las aspiraciones del sindicato, cuáles son las razones de su existencia, ¿verdad? Pero imaginemos, por ejemplo, que en una empresa donde había un sindicato vienen los patronos y logran formar una organización solidarista y al final dicen los trabajadores, bueno, la organización solidarista nos conviene más y entonces disolvamos el sindicato, ya no nos sirve de nada y entonces deciden disolverlo, ¿verdad? Y deciden disolverlo y entonces entre la disolución del sindicato puede ser porque los trabajadores lo deciden o puede ser porque venga de una sentencia de un juzgado. Y va a venir de una sentencia de un juzgado cuando los trabajadores del sindicato, o sea, el sindicato incurre en ciertas cosas que den lugar a que demanden su disolución. Entonces, la disolución que determinan los trabajadores se llama autodisolución, ¿verdad? Y entonces esa autodisolución va a determinarse conforme lo establece el artículo 228. El 228 y el 229 se refieren al proceso de la autodisolución. Se los voy a comentar para que de alguna manera avancemos en esto, pero ustedes tienen el compromiso de leer, ¿verdad? El artículo 218, con lo que vimos de lo de la asamblea, vimos que para tomar la disolución de un sindicato deben tomar la decisión por lo menos las 2/3 partes, o sea que es un quórum especial, porque deben estar por lo menos las 2/3 partes que van a tomar la decisión de disolver el sindicato, ¿verdad? O más, pueden estar de repente
casi todos los afiliados al sindicato, pero la decisión de disolverlo la tienen que tomar por lo menos las 2/3 partes. Es decir, que el sindicato, si el sindicato tiene unos 150 afiliados, por lo menos 100 deben decidir que lo van a disolver. Entonces, conforme a ese artículo 228, se celebró la audiencia, y después de que se celebró la audiencia, ahí dice qué es lo que deben mandar al Ministerio de Trabajo, y entre eso está una certificación del acta que se levantó en ese momento. Ahí hay certificación, ya no es el acta original, porque esa acta ya está asentada en un libro, y entonces del libro se sacan certificaciones, ¿verdad? Entonces una certificación del acta y la solicitud de trámite a la disolución, ¿verdad? El ministerio recibe la solicitud y hace publicación de la solicitud que se ha dado, y lo publica por 3 veces en el diario oficial, ¿verdad? Y después de que ha publicado 3 veces y no hay ninguna oposición, emite la resolución disolviendo el sindicato. Lo deshizo prácticamente, ¿verdad? Ahora bien, si de la publicación hubiera oposición, se va a presentar esa oposición dentro del expediente que se ha venido formando en el ministerio con la solicitud. Ustedes hacen una solicitud y ahí se empieza a formar un expediente, ¿verdad? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que, cualquier persona puede oponerse a la disolución del sindicato, o habrá alguna situación peculiar que ustedes consideren? Yo les decía a los compañeros de la otra sección que en la medida en que ustedes cuestionen, analicen las instituciones y empiecen a suponer ciertas cosas, las van de alguna manera conociendo más. Pero si ustedes solo aprenden algunas cositas que dice ahí, se quedaron con poco, compañeros, ¿verdad? Ya, buenas noches. Buenas noches. Por lo menos en quienes se pueden oponer a la disolución, ponemos un ejemplo, ¿va? Que el sindicato está compuesto por 50 integrantes, ¿va? Uh-huh. Y 25 quieren disolverlo, y 25 no. Ese restante de esos 25 pueden tomar el mando, o pueden elegir otros nuevos representantes de esos restantes que no desean que se deshaga el sindicato. Pues yo pienso que ahí estamos hablando del proceso todavía, si se disuelve o no se disuelve, ¿verdad? Que imagínense que en la asamblea unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Y eso podría suceder, obviamente. Si algunos están de acuerdo en disolverlo y otros no están de acuerdo, ahí tendrá que votarse si se disuelve, si hay las 2/3 partes, si ellos votan a favor de que se disuelva, esa es la decisión, porque eso es lo que dice el 228. Se publica, pero yo en la parte que voy es cuando el ministerio hace la publicación, esa es la publicación para que alguien se oponga en el proceso que se está llevando en el ministerio, ¿verdad? Porque la otra situación que usted plantea en la asamblea que está realizando, no llegan a tener las 2/3 partes, no pueden tomar la decisión de disolver el sindicato, ¿no? Aunque esté la mitad o que esté el 60% a favor de que se disuelva, no tienen el número. Entonces no se logra la disolución. Sencillamente ahí tendrá que tomarse otros acuerdos, ¿verdad? Desconocer a los directivos que quieren disolver al sindicato, o pedirles que renuncien y que los que se queden van a seguir, algo así. Pero eso será una cuestión dentro del proceso que están siguiendo interno, un lío interno. No, yo les estoy hablando del procedimiento que ya tenemos en el ministerio, ¿verdad? Se mandó al ministerio porque sí se decidió la disolución y
Y entonces el ministerio hizo la publicación, porque si ustedes me están tomando la palabra de que qué artículo es, pues pueden verlo ahí a la par. Y ahí dice de las publicaciones. Entonces en ese lapso es donde yo les digo quién se puede oponer. ¿Verdad? De acuerdo a lo que hemos venido hablando de sindicatos y toda la cosa. Yo he visto procesos donde la oposición, por ejemplo, viene de la federación a la que pertenece el sindicato, por ejemplo. Sin embargo, aunque sea el sindicato federado a tal federación, la federación no se puede oponer. Se pueden oponer los que forman el sindicato nada más. Imaginen ustedes que el sindicato era de 150 y 100 decidieron disolverlo, pero hay, digamos, más de 20 que no están de acuerdo, pueden seguir con el sindicato. Y el ministerio les puede en un momento dado prácticamente dar con lugar la oposición de ellos, porque hay suficiente gente para que se quede con el sindicato, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es quién puede plantear la oposición, para que nos vayamos formando una idea del proceso, pues, ¿verdad? Si no tenemos oportunidad de ver esos procesos, pues nos formemos una idea por lo menos, ¿verdad? Ahora bien, imaginemos que no hubo nadie que se haya opuesto a la disolución del sindicato. Nadie se opuso. Entonces, lo que procede es de que el Ministerio de Trabajo emita una resolución autorizando la disolución del sindicato. Disolvió el sindicato y ya desapareció el sindicato. ¿Qué procede después de eso? Según, digamos, estamos hablando de una persona jurídica. Lo que procede cuando uno se muere es ver qué se hace con los bienes de uno, compañeros, ¿verdad? Y eso se llama liquidación. Claro que una persona, estamos hablando de un testamento, de un intestado, ¿verdad? Un proceso testamentario o un proceso intestado. Pero si estamos hablando de una persona jurídica, también seguramente tiene bienes, tiene un patrimonio. Y eso es lo que, digamos, interesa en este momento. Y entonces el 231, el 230 y 231 hacen referencia a la liquidación, ¿verdad? Y entonces hacen referencia de cómo se integra la junta liquidadora, ¿verdad? Cómo se integra la junta liquidadora y, digamos, yo les dejo de tarea cómo se destinan los bienes, ¿verdad? Pasemos a otra diapositiva. En el caso anterior estábamos hablando de que internamente el sindicato decidió disolverse, ¿verdad? Pero el artículo 126 y 227, aunque yo se los tengo ahí en otro orden, porque yo pretendo que en ese orden es que conviene leerlos, digamos, tiene algo referente a la disolución de los sindicatos cuando esa instancia del Ministerio de Trabajo. Entonces, en los dos artículos se refiere a lo mismo, pero tiene diferentes razones. En los dos, en uno habla que a instancia del Ejecutivo y otro como que es por el Ministerio, pero la realidad es que en los dos casos es el Ministerio el que promueve la disolución ante el juzgado. Y en los dos casos es el ministro el que aparece demandando en un juzgado la disolución de tal y tal sindicato por tal motivo, ¿verdad? Entonces, después de la lectura de los dos artículos, yo quisiera que me dijeran qué diferencia hay entre digamos, un caso y el otro, o un proceso y el otro.
Licenciado, ¿podría ser quién lo disuelve y la razón por la que lo disuelve? No, por eso, pero esencialmente, ¿qué? Licenciado, Realmente, licenciado, para mí que en el artículo 227 los quieren disolver el sindicato porque no logran llenar los requisitos que tenían que tener para poderlo crear, ¿verdad? En cambio, en el 226 ahí dice que lo quieren cerrar porque ellos están faltando a ciertos requisitos, por ejemplo, que hayan extranjeros dentro del sindicato, o que el rol que está tomando el sindicato sea ajeno al fin y estén lucrando por medio del sindicato. O sea que, digamos, usted la diferencia que mire entre un artículo y otro es la gravedad del hecho que se está imputando al sindicato, para ser así concreto, ¿verdad? En un caso es incumplimiento de requisitos, ¿y qué otro incumplimiento de qué otras cosas? Esa pregunta va para todos. Licenciado, disculpe. Yo considero que en el artículo 227 se disuelve porque no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la ley, como decía el compañero anteriormente. Y en el artículo 226 se disuelven porque están cometiendo algún hecho ilícito, considero yo, licenciado. Sí, no, ustedes tienen razón, pero no son solo requisitos, porque cuando habla de que no tiene los 20 afiliados es un requisito, pero tiene otras cosas ahí también por las que se puede disolver, que no son requisitos, son obligaciones. No es lo mismo un requisito que se debe cumplir para tener cierto derecho que una obligación que se debe tener. Por eso yo les he llevado por partes eso, porque cuando hablamos de los requisitos para crear un sindicato, entre esos hablamos de los 20 afiliados. Ese es un requisito. Pero si yo les digo que no cumplió con presentar tal obligación, tal documentación, no cumplió con sus obligaciones, ¿verdad? Y no es por vicios, licenciado. ¿Ah? Sería como por vicios. No, incumplimiento de requisitos y obligaciones, ese sería el primero, ¿verdad? Y en el segundo caso, sí, como dicen los compañeros, prácticamente porque hay una infracción de tipo penal. Esa es la realidad, es una cuestión de grado, por eso les decía, yo no les estoy diciendo que no me están diciendo lo que es, no, que nos quedamos tal vez cortos en los requisitos, ¿no? Es requisitos y obligaciones, porque esas son, ¿verdad? Bueno, esa es una cosa. La diferencia en los dos artículos, uno es diferencia de grado, porque en uno es porque no se cumplió requisitos u obligaciones, y en el otro porque se incurrió en ciertos aspectos penales, ¿verdad? Pero ¿qué otra diferencia encontramos entre los dos? Pues lo digo porque para que, digamos, reflexionemos que cosas que son fundamentales y digamos, que pueden cambiar la situación. Licenciado, yo veo que también en el 226 habla del tema de las luchas religiosas y raciales y también el uso de violencia que se usa para que la gente cumpla ciertas, me imagino yo, atribuciones que los dirigentes sindicales quieren. Pero no estamos diciendo algo diferente, estamos hablando de que en el 226 son aspectos de tipo ya penal, ya está incurriendo en conductas ya de tipo penal, ¿verdad? Mientras en el otro caso no es una situación penal, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. ¿Pero qué otra diferencia hay? En el 227 lo verifica la Inspección General de Trabajo y en el 226 es puramente penal. No, los dos casos, una vez se termina, se lleva el proceso al juzgado. Pero hay otra cosa ahí, no la ven ustedes en el 227. Perdón, licenciado, buenas noches. Yo veo que hay una solicitud por parte del organismo ejecutivo que se conduce a través del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Hay una petición del organismo ejecutivo
conducido por el Ministerio de Trabajo ante los tribunales de trabajo. Yo desde el principio les dije que en los dos casos era el ministro y que era a través del ministerio. Eso no es la diferencia. Licenciado, disculpe, creo que encontré una, pero no sé. En el artículo 227, la Inspección General de Trabajo concede un tiempo de subsanación para poder corregir las omisiones de los requisitos y obligaciones que usted mencionaba. Y en el artículo 226, pues no, porque es como se disuelve inmediatamente después de haber sido comprobado en juicio. Es decir, se sigue un proceso penal sobre todos estos hechos ilícitos. Sí, no se disuelve de una vez, sino que de una vez se plantea el juicio, ¿verdad? La demanda. Eso es lo que sucede. Exacto. Pero y en el otro se puede subsanar. O sea, se puede subsanar administrativamente. O sea, imagínense, puede parecer risible o puede parecer, tal vez irónico, que le digan a un sindicato, mire, usted tiene 19 y como tiene 19 no puede seguir a menos que arregle eso. Pero el sindicato podía ver cómo consigue entre los trabajadores otro afiliado y llegó a los 20 y ya no tiene ese incumplimiento de requisito, ¿verdad? O puede ser que en un momento dado no haya presentado ciertos informes y en un momento dado vaya y los presente y busque la manera de subsanar lo que dejó de hacer, ¿verdad? Esa es la diferencia, no es solo diferencia de grado de que en uno son faltas prácticamente y en el otro son, digamos, delitos. La diferencia también es cómo lo trata el ministerio. Que si hay una situación que sea subsanable es porque se cometieron ciertas faltas de trabajo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y yo se los planteo para que tengamos claro que no en todos los casos va el ministerio a proceder igual. Habrán casos en los que da chance de que puedan corregirse, dependiendo del hecho, pues, ¿verdad? Con eso tendríamos prácticamente, yo creo que aquí ya no hay nada, aquí ya no hay nada, ¿verdad? Con esto tendríamos por concluido lo que se refiere a lo que son los sindicatos. El día próximo de clase, pues vamos a ver ya otra unidad, compañeros, ¿verdad? No sé si hay alguna dudita y si no, por ahí nos vamos quedando. Perdone, retomando pues lo que había platicado al principio de las notas, yo no sé por qué motivo, pues no le apareció mi número de carnet o tuve algún error en la escritura. Veo que aparezco en los dos listados, uno donde está mi número de carnet, nombre completo, pero no tengo punteo, y abajo sí ya tengo punteo, pero no tengo número de carnet. Pero quiero entender que con esto, pues sí aparecerá mi nota ya final. Claro, yo estaba insistiendo que lo que pasó fue que ustedes, con la gestión que hicieron, porque tienen dos correos electrónicos registrados, crearon dos apuntes, prácticamente dos registros de ustedes. Eso es lo que están haciendo. Sí, pues me parece extraño, licenciado, porque yo sí, pues, como le digo, desconozco honestamente qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Pero... Mire, yo no le digo, yo no trabajo cuestiones de ¿cómo se llama?, de plataformas, pero sí le puedo decir cómo funcionan muchas cosas de esas. Yo conocí prácticamente los procesos cuando se empezaron a implantar. Yo trabajé, digamos, desde joven con maquinaria mecánica en oficinas y toda la cuestión, y vi cómo se iban planteando eso. Y entonces le digo, hay procesos en los que en un momento dado se puede duplicar una información, y eso es lo que sucedió en este caso, ¿verdad? El registro de módulo tiene el registro de su número de carnet, su nombre, su apellido y correo, y no me acuerdo qué otro dato tiene por ahí. Entonces, usted registra todos esos datos, pero si usted después para entrar a módulo entra por el correo, ¿verdad? El correo lo registró mal, o registró un correo y quiere entrar con otro, no va a entrar nunca. Y ese es el tema acá. Fíjese, licenciado, licenciado, que le comento. En este caso, como pues uno específicamente, no sé cómo le harán los demás compañeros, ¿verdad? Uno lo que hace básicamente para ingresar a plataforma módulo
lo que hace es autenticar con Google, porque uno ya, como usted bien dice, tiene ya un perfil donde está pues reconocido tanto el número de carnet como el correo, ¿verdad? Entonces uno lo que hace básicamente no pone, ni siquiera ponemos el correo o ingresamos una clave para ingresar a plataforma, sino que solo se pone autenticar con Google, y de ahí pues nos abre la plataforma y nos redirige a la sección que hayamos elegido, y así pues ya estamos en plataforma, ¿verdad? Entonces por eso le decía yo, parece un tanto extraño lo que haya pasado, lo desconozco, pero igual ya salí de la duda que sí aparecerá mi nota, y sí, pues, le agradezco nada más, ¿verdad? Yo lo que le digo es que está duplicado el registro. Y eso ustedes lo pueden comprobar, pues, porque si no, no aparecieran arriba y abajo, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿cómo se duplica? Yo le digo cuál es la razón. Que sea, si es error de ustedes o es error porque yo no sé si alguien ingresa esos datos después por la facultad o cómo. El tema es de que si a usted mete un correo y se le olvidó ponerle una coma, ya cuando se la pone la próxima vez, ese correo no es el mismo. Licenciado, sí, una pregunta. ¿Usted va a seguir examinando en esa plataforma, Lic? Disculpe. Claro que sí, compañero. Es que esa plataforma como cuesta, pero está bien, Lic. Mire, yo les voy a decir algo, esa plataforma tiene un montón de bondades. Y la realidad es que esa plataforma es una plataforma hecha para exámenes. El formulario Google no es para exámenes. Ese formulario es una plataforma comercial que se habilitó para estadísticas, para un montón de cosas de tipo comercial. Por la necesidad de la pandemia la adecuaron para hacer exámenes. Pero sí, pues, por esa misma razón es que es una plataforma tan fácilmente franqueable, ¿verdad? Sí, como los otros licenciados se examinan por Classroom, pensé yo que se lo iba a hacer ahí, pero está bien, Lic. Sí, mire, ese tema de que otros examinan por digamos, no es Classroom, sino que es el formulario Google. Se dio cuando a nosotros nos empezaron a instruir. Ahí se dio por dos cosas. Unos no aprendieron el nuevo sistema, porque empezamos todos a examinar por Google, ¿verdad? En la medida en que podíamos. Y entonces cuando nos dieron la plataforma esa, una buena cantidad aprendimos y otros no aprendieron. Pero aparte de eso, algunos empezaron a ser cuestionados por los alumnos y no soportaron la presión de los alumnos, y entonces volvieron a Google. Pero no es que esa plataforma, le cuento yo que en la universidad la viene utilizando hace más de 20 años. O sea, y no es de la universidad, esa es internacional, ¿verdad? Pero la universidad la viene utilizando hace más de 20 años en la Facultad de Ingeniería. Con el aparecimiento de la pandemia la empezó a utilizar en otras facultades, pero por ejemplo en económicas, ahí nadie examina con Classroom, ni con Google, ahí es la plataforma. Es que a mí, sí, pues, es que a mí cuando entré a su examen no me dejaban matriculizarme. Fíjese, entonces no sé por qué, pero por esa misma razón yo no hice el examen. Pero yo sí les dije antes que probaran a entrar, y si no entraban, les di una dirección donde podían entrar. Aquí les dije esta dirección donde podían acudir para que les corrigieran eso. Eso se los dije en clase. Y si no lo hicieron, ahí sí, pero ya en clase les di eso para que lo copiaran, y si no podían entrar al examen desde una semana antes se los dije, que empezaran a buscar la forma de ver cómo entraban, y los que no entraban, pues que acudieran a esa dirección para que les corrigieran eso. Sí, pues. Licenciado, yo mañana voy a ir a su oficina a hacer mi examen, entonces usted tal vez me puede dar esa dirección para que ahí cópiela, compañero. Ahí cópiela de una vez. ¿Dónde está? Ahí está en la pantalla. Va.
Es ese correo, el correo creo que es Gmail. Ahí ya la vi, Lick. Sí, gracias. Sí, ya, Lick, gracias, muy amable. Vale, compañeros, que pasen buenas noches. Gracias, feliz noche, Lick. Gracias. Licenciado. Dígame. Disculpe la molestia. ¿Sería posible que para el segundo examen parcial que nos hagamos, usted podría habilitar la opción de que podamos ver nuestra nota al nomás terminar el examen? Lo que pasa que, digamos, hay varios compañeros que han tenido esa duda de la nota que sacaron, por lo mismo de que se ha perdido información, ¿verdad? Que unos no tienen su nombre completo o no les aparece el número de correo, el número de carnet. Entonces, yo considero que si habilitaría esa opción de que podamos ver la nota, cada quien podría estar seguro o tranquilo desde que nos terminamos de examinar, incluso tal vez tomar una captura para si hubiera alguna diferencia en nuestros datos, tengamos nosotros un respaldo. Disculpe. Mire, el respaldo no tiene de otra naturaleza. El listado que yo les presenté es un listado extraído de la plataforma Moodle, y yo le voy a contar cómo está. Uno le baja la plataforma, baja ¿cómo se llama? El cuadro, y entonces le elimina las columnas que no le interesan. Y en este caso yo le eliminé la columna donde estaban el departamento, donde estaba el correo electrónico, donde estaba el punteo total, porque era el mismo, y hay otra columna ahí. Y entonces dejé solo las columnas que ustedes tienen. No hay una situación de que capte unos datos y otros capten datos, no. Eso no es cierto. Lo que aquí hay es el hecho de que por alguna razón que yo desconozco, para algunos estudiantes no tienen registrado ahí los números de carnet. Pero eso a ustedes no les afecta en que tengan más o menos puntos. A quien le afecta es a mí, porque yo tengo que buscar su número de carnet antes de pasarlo a la base de datos de la facultad. A ustedes no les afecta en nada, ¿verdad? Entonces yo le digo, no pretendamos que esos errores van a afectar el punteo, tampoco. Ni siquiera el hecho de que diga alguien, yo no porque no lo mandé a tiempo, no tengo todo el punteo, porque este sistema no tiene esa situación. Si a usted se le va la luz, el sistema le toma donde usted llegó al examen. Si usted se le acaban los 40 minutos porque iba demasiado despacio en su examen, le cortó hasta donde usted contestó, y eso es lo que le reporta. No hay una situación de decir porque no hice tal paso no aparece, no, eso no es cierto. Y por eso cuando algunos me empezaron a decir que se habían examinado y no aparecían ahí, yo les dije que era mentira, ¿verdad? Y les comprobé que lo que sucedía era que tenían dos registros, porque para decirles yo que tienen dos registros, yo tengo aquí el listado y tengo dónde están, ya los vi. En esta clase de ustedes hay 7 personas con esa situación, ¿verdad? Los demás que tienen solo el nombre, no tienen número de carnet, yo no sé qué pasó al momento que les grabaron sus datos, pero de todos modos eso no afecta en nada el examen. Ahora, yo no pongo que vean el resultado porque se vuelve un relajo, ¿verdad? Y entonces el resultado obviamente oficial ustedes lo tienen cuando yo publico en la página de la facultad el resultado, y ustedes pueden pedir revisión de examen y yo se los doy y no hay ningún problema. Una última, perdone, una última. ¿El examen extraordinario va a ser oral o escrito? No, es un examen escrito. Muy bien, gracias, feliz noche y feliz fin de semana, licenciado. Gracias. Feliz noche. Gracias, licenciado. Noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.